¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. En un reciente estudio de la Universidad de Copenhague se habría conseguido demostrar que los aspectos más oscuros de la personalidad no solo estarían relacionados en todas esas manifestaciones antisociales, sino que además tendrían un mismo núcleo que los investigadores han denominado factor D. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Mauricio y oyentes? Un saludo para todos los oyentes. Muy bien, Mauricio. Raúl, bien interesante este tema, ¿no? Bien interesante, y aparte, bueno, vamos a hablar de Crónica Roja. La Crónica Roja, sí señor. Y un evento bien tremendo que pasó en Colombia. Pero ¿sabes qué? Este tema está tan interesante, yo quisiera invitarte a que nos sirviéramos un cafecito. Hágale, sirvámonos un café para empezar. Listo, café en mano, entonces arrancamos con este episodio. Y hablaremos entonces, como lo reiteraba hace un momento, Crónica Roja. Bueno, pero ¿por qué empezamos hablando acerca del factor D? Resulta que este factor D, como lo decías inicialmente, está presente en los rasgos más oscuros de nuestra personalidad, Mauro. O sea, lo que es el egoísmo, la agresividad, el maquiavelismo, el narcisismo, el sadismo, la psicopatía, la malevolencia y la arrogancia están ahí en ese factor D. Y es que este factor D se podría definir como la auténtica maldad, Mauro, que alguien puede manifestar cuando intenta maximizar su utilidad a nivel individual, ignorando y aceptando incluso que puede provocar de manera maliciosa daño al otro. No le importa si tiene que pasar por encima del otro para obtener sus beneficios o lo que quiera obtener. Entonces, Mauro, en resumen, todos estos tipos de personalidad que tienden a poner sus propios intereses por encima de cualquier cosa, sin ningún tipo de culpa o que sientan vergüenza, y ni siquiera pensando si hacen algún daño a otros para ellos obtener lo que desean. Entonces es muy importante hablar de este factor de D, que es el factor de la auténtica maldad, porque en la madrugada del 29 de febrero de 1992, un hombre llega corriendo con su cabeza ensangrentada, un brazo roto, su respiración agitada por la carrera. Llega a un CAIO, a un puesto de policía, donde inmediatamente pide ayuda, entre sollozos, alterado y repitiendo: me iban a matar, allá en la universidad. Bueno, pues es un relato tremendo porque los policías inicialmente no le prestan atención. No le creyeron. No le creyeron. Pero Mauro, para poder contextualizar en dónde se dieron estos hechos, estamos hablando de la ciudad de Barranquilla. Así es, era sábado de carnaval en la ciudad de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, aquí en Colombia. Esta ciudad, la ciudad de Barranquilla, tiene una población de 1.200.000 habitantes y queda a unos 1.000 kilómetros de Bogotá, que es la capital de Colombia. Entonces, en esta ciudad, Mauro y oyentes, todos los años en febrero se celebra el Carnaval de Barranquilla. Ese carnaval es muy reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel internacional, así es. ¿Cierto? Entonces la gente se disfraza de Marimondas, que es un personaje pues típico, bueno, de hecho, de la costa. Tiene una importancia más o menos parecida a la del Carnaval de Brasil. Obviamente guardando proporciones, sí, pero sí vienen artistas internacionales, es casi que una semana de carnaval. Entonces, dato curioso, Mauro, que ya habíamos dejado, lo sabías qué, pero ¿sabías de dónde viene la palabra carnaval? No, contame. La palabra carnaval no es como de Baal, algo así, ¿no? Viene del latín, que quiere decir adiós a la carne. ¿Qué quería decir? Que antes de llegar a la Cuaresma, hablando de Semana Santa, cuando faltan los 40 días para la Semana Santa, pues hacían una especie de celebraciones donde bebían, donde habían excesos de todo tipo, y esto lo hacían para darle o decirle adiós a esos deseos de la carne, porque ya entraban en la Cuaresma
donde se debían de guardar pues para las actividades y las fiestas religiosas. Entonces, carnaval viene del latín que quiere decir adiós a la carne. Vea, qué interesante. Bueno, ¿Qué Mauro. tal quedó el café? ¿Sí te gustó? Sí, quedó muy bueno. Entonces, Mauro, en este marco de carnaval que se da todos los meses de febrero, perdón, de cada año, de todo año, mejor dicho, se celebra el festival, el carnaval, más bien carnaval, no festival, carnaval de Barranquilla. Y bueno, como decíamos, a nivel internacional es muy reconocido. En este cuadro, en esta celebración, empezamos con una escena bastante oscura, porque gracias a ello se descubrió lo que se estaba realizando en una universidad llamada la Universidad Libre de Barranquilla. Tremendo lo que ocurrió. Bueno, esta crónica roja... Esto pasó hace 31 ya años. Hace 31 años que sucedió. Y sabes una cosa, Mauro, el mundo entero conoció este escalofriante caso de la Universidad Libre, que enredó a varios funcionarios, desde personajes de cuello blanco, o sea, desde la parte administrativa, hasta los vigilantes comunes. Este asesinato fue un asesinato colectivo de indigentes o personas que reciclaban, y estos recicladores, me disculpan la expresión, pasaron a ser material de investigación para la Facultad de Medicina. Entonces, ¿por qué lo hacían? Supuestamente para que la Facultad de Medicina no colapsara en su clase de anatomía, y además también para comerciar uno que otro órgano en diferentes latitudes, en diferentes partes. Vendían cerebro, vendían un corazón, un hígado, y los cuerpos los dejaban para que la Facultad de Medicina pudiera estudiar y hacer sus clases de anatomía. Pero Mauro, ¿qué pasó? Para que le demos claridad pues a esta crónica que me parece bien estremecedora. No, y es que de hecho cabe mucho lo que conversábamos hace un momento acerca de ese factor de maldad, el factor D, ¿cierto? El factor D. Qué tremendo, porque es que vamos a hablar de un caso muy aberrante, algo que sorprendió no solamente a todo Colombia, sino al mundo entero. Sí, fue un caso terrible, y muchos periódicos de diferentes países tuvieron que ver con esta noticia, porque no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasó? Pues las víctimas... ¿Qué pasó o qué pasaba? ¿Qué pasaba? Sí, ¿qué sucedió ahí? Las víctimas en total inicialmente eran unas 10. Se hablaba de 10 inicialmente. Sí, pero realmente fueron 50. Entonces, habían sido estas víctimas invitadas por los vigilantes a entrar de madrugada, los llamaban. Estos recicladores o personas que trabajaban reciclando cartón, aluminio y todo este tipo de cosas, pues los vigilantes los llamaban, ¿cierto? Les decían, venga, que aquí hay bastante cartón, hay material para que ustedes reciclen. Entonces el reciclador, la persona entraba con la ilusión de ir a recoger sus cartones. Sí, venga, los llevamos, que aquí en este lugar hay muchos cartones. Pues ellos llegaban, y ya cuando estaban cerca al anfiteatro, pues veían los cartones y todo, y cuando se agachaban pues a recogerlo, pues llegaban y le soltaban un golpe con un garrote en la cabeza y los mataban. O sea, ese era el señuelo. El modus operandi. O sea, vengan que aquí hay reciclaje. Sí, estaban los vigilantes ahí en la portería, era de noche, eso sí lo hacían, era en la madrugada. Bajo el manto de la 12 noche. de la noche, 1 de la mañana, en fin. Entonces llamaban a un reciclador, hombre o mujer. Les llamaban, hey, ¿te interesa material de reciclaje? Sí, venga, que aquí hay mucho. Entonces entraba el personaje, entraba pues muy tranquilo, porque imagínate que un vigilante en una universidad pues privada, una universidad que hasta el momento prestigiosa. Y sin esperárselo, cuando menos pensaban, recibían un trancazo en la cabeza. Entonces sí, eso era lo que pasaba. Los vigilantes invitaban a las víctimas a entrar a las instalaciones de la Unilibre, o sea, la Universidad Libre, seduciéndolos con la idea de poder salir cargados con papeles, cartones que podrían reciclar y vender. Sin embargo, cualquier dicha que podría sentir en ese momento era apagada en segundos con un trancazo, un garrotazo, un golpe en la cabeza. Incluso un disparo también. Se dice que algunos fueron ultimados a disparos. Hay un personaje llamado Omar Enrique Hernández López. Él ingresó al plantel educativo con el mismo propósito de los demás,
También bajo la misma promesa. Pero afortunadamente, y a diferencia de los otros personajes, este pudo sobrevivir y contar el oscuro negocio. Entonces empezamos con el relato cuando este hombre llega a una estación de policía, un CAI, a denunciar Llega muy mal herido, con la cabeza, con un fuerte golpe en la cabeza, incluso con un brazo. Vamos a contar qué pasó. El señor Omar Enrique Hernández López, que para la época tenía como 25 años, él dice que uno de los vigilantes le dijeron: hey, negro, así que en estos términos, hey, negro, ¿querés reciclaje? Aquí hay cartones, papeles viejos, hay una cantidad. Entonces este señor Omar, este joven, pues hombre, él entra seducido con la idea de que va a conseguir mucho material de reciclaje. Él dice que llega y cuando está agachado cerca del anfiteatro recibe un garrotazo en la cabeza que casi que lo deja inconsciente. Lo deja aturdido. Sí, lo deja aturdido. Y seguido un disparo que le iban a dar el disparo en la cabeza, pero le pasó rozando la oreja, también el pómulo y la oreja. Y ellos creen que lo mataron. ¿Y sabes qué hizo este tipo? Se quedó quieto y se hizo pasar por muerto. ¿Sí? Entonces dice él que lo cogen, lo llevan al anfiteatro y lo tiran en una camilla. Listo. Le quitan toda la ropa, lo dejan ahí y ellos asumen que está muerto. Resulta que más tarde, avanzada la madrugada, entran con otro cuerpo que habían engañado a otro y lo metieron ya muerto. Él se está haciendo el muerto. Se acerca uno de los vigilantes y lo toca y dice: este todavía está muy blandito. Resulta que él cuenta que lo echan como en un recipiente con formol, como una bandeja grande con formol, sí. A él lo alcanzan a echar. Claro, y él se queda quieto. Creo que son como unas piscinas. Sí, en formol, es como un recipiente pues muy grande en formol y él se queda ahí quieto esperando. Él dice que estos vigilantes salen y porque ya están siendo como las 4 de la mañana. Él abre los ojos cuando ve que no, pues cuando siente que no hay nadie ahí. Sale, se pone algo como de ropa, se va escondido y ya están siendo como las 5 o 6 de la mañana. Él se va por la parte de atrás, no la principal, la entrada principal de la universidad, se va y logra escaparse. Ahí es cuando llega al CAI y empieza a expresarle esto a los policías. Los policías no le creen, lo ven todo ensangrentado y bueno, finalmente deciden hacerle caso a este señor y van hasta la universidad. Van hasta la universidad, llegan y la policía le dice: bueno, necesitamos hacer una requisa o entrar y mirar el lugar porque este señor está diciendo que ahí hay unas personas que han matado. No, ellos se niegan, que dicen que hubo cambio de turno de vigilantes y se niegan. Entonces al ver ellos, la policía, al ver la actitud de estos vigilantes, piden refuerzos. Y esto está muy raro. Entonces llaman refuerzos, ahí los dejan entrar, llegan al anfiteatro y se encuentran con la sorpresa de que están los cuerpos que este señor decía. Entonces imagínate, ahí se da la captura de estos vigilantes de inmediato y se les vincula a una investigación y empezó todo un proceso pero tremendo. Entonces aquí Raúl, sí, cabe la expresión de que la realidad supera la ficción. Mira que en alguna ocasión vi una película que se llama Hostal. Hostal, sí. Una película que me arrepentí de verla después porque dije: hombre, me quedaron estas imágenes tan fuertes en la cabeza. Y cuando nosotros descubrimos que hay en la vida real este tipo de acontecimientos, es que ahí es donde aplica: la realidad supera la ficción. Tienes toda la razón. ¿Y qué tal? La motivación. ¿Qué tal la motivación y qué tal esto? Que se dé en un centro de conocimiento, en una universidad, en un instituto de estudios superiores. Y es más, Mauro, mira esto. Y que se dé con la Facultad de Medicina, donde unas personas están estudiando para salvar vidas. Bastante incongruente, ¿no? Entonces, sí, muy incongruente. Entonces, los hechos que venían narrando, así es como las autoridades hallaron al entrar al cuarto frío los cuerpos sin vida de indigentes asesinados. O sea, personas en situación de calle que trabajaban reciclando. Su sustento era el reciclaje. Exacto. Entonces entran y se dan cuenta y ven estos cuerpos que fueron asesinados a tiros y a garrotazos mientras
que en frascos que habían también alrededor con formol reposaban algunos órganos, un cerebro, un corazón, unos riñones. Entonces a partir de allí se desencadenaron las investigaciones que usted quiera. Inicialmente solo estuvieron en contra de los vigilantes que identificaron y que identificó en ese momento el reciclador que estamos hablando ahora, Omar Hernández. Entonces los vincularon inicialmente a ellos, pero luego se abrieron investigaciones en contra de algunos empleados de la universidad, incluyendo algunos del área administrativa, como el gerente llamado Eugenio Castro Ariza, quien según las autoridades fue el autor intelectual de esta masacre. ¿Cuánto les daban a los vigilantes? Mauro, se dice que se dio a conocer que los dos vigilantes confesaron su participación en la matanza y ellos confirmaron que recibían 130,000 pesos por cada cuerpo sin vida que aportaban al anfiteatro, el cual estaba a cargo de un señor Santander Zabalza Estrada, que era el que organizaba los cuerpos. Mira, estamos hablando de 1992, hace 31 años. 130,000 pesos, digámoslo, era una cantidad pues tampoco exagerada, pero mira qué triste que por 130,000 pesos estas personas no tuvieran escrúpulos y entraran en función ese factor sería que de la maldad. Como un millón algo de la época. A la época no creo que llegara, no creo que llegara por ahí tanto, unos ¿cierto? 500,000 pesos o 600, sí, de acuerdo a la inflación. Pero entonces mira, por cada cuerpo daban eso, pero es que también se empiezan investigaciones y resulta que un personaje por allá decía que le habían ofrecido un cerebro y para la época iba a dar 8,000 pesos por ese cerebro que era también otro estudiante, no de esa misma universidad, sino de otra universidad, que iba a comprar un cerebro de estos indigentes que mataban. Entonces, hombre, empieza toda esa investigación. Aquí se generan una cantidad de preguntas, interrogantes, y bueno, hablamos de unos vigilantes que llevan a cabo estos actos tan macabros, con una motivación tan ruin por 130,000 pesos, quitarle la vida a una persona. Pero Raúl, y aquellos estudiantes que estaban dispuestos a pagar determinada cantidad por una parte del cuerpo de una de estas personas que fue asesinada, también es muy ruin. No, Maduro, pero hay que entender algo. El estudiante de otra universidad que iba a comprar de pronto un cerebro o algún órgano ahí en esta universidad asumía que eran cuerpos que donaba medicina legal de NN o algunos hospitales que donaban cuerpos legalmente y que estos órganos los conseguían de esa manera, pero los estudiantes no sabían que estos cuerpos y estos órganos eran conseguidos engañando indigentes, entrándolos a esa institución y matándolos. Entonces los estudiantes no tienen, es más, se llegó a la conclusión que la universidad no fue vinculada a esta situación. O sea, la investigación penal adelantada en su momento en el juzgado segundo penal ahí del circuito de la ciudad de Barranquilla, se llegó a la conclusión que la institución educativa superior no estaba vinculada como sujeto procesal, tal como consta en la sentencia que se dio el 29 de febrero del año 2008, 8 años después. Entonces, no, la universidad, los estudiantes como tal no están vinculados. Pero yo me hago una pregunta, Raúl, y bueno, tienes razón en lo que dices, pero de todas maneras me hago la siguiente pregunta. ¿Está bien que un estudiante de medicina compre un cerebro? O sea, ¿eso es legal? Depende, es lo que yo te digo, si es de pronto... No, porque una cosa es la parte una parte del cuerpo de una persona que hace parte del material que tiene determinada institución o universidad para que los estudiantes practiquen o estudien, valga la redundancia, pero otra cosa es que un estudiante a título personal diga que va a comprar la parte de un cuerpo. Para tenerlo en la casa, para claro. Tenerlo en la casa. Eso es entiendo tu punto de vista, claro, entiendo tu punto de vista. Si ese cerebro está, por ejemplo, en una de las universidades de acá, la Universidad de Antioquia, que tiene también pues, su facultad de medicina y que también hay unos cuerpos que han sido donados de personas NN que no fueron identificadas y entonces pasan como material de estudio, pues es diferente. En una institución vos puedes ver el cerebro y todo eso, pero obviamente uno como persona natural, no como institución, tener un cerebro o un órgano en la casa, pues eso sí suena como muy bizarro. Pero bueno, Mauro, hay una pregunta que se suscita en este tema que es un poco no, muy de crónica roja y es impactante esto, y es
¿Por qué crees tú que mataban recicladores y habitantes de calle para acceder a estos cuerpos y venderlos por esos 130.000 pesos y que la Facultad de Medicina tuviera su material de estudio en estos cuerpos? Y pues las primeras hipótesis de las autoridades... Que simplemente esta población probablemente no tenía dolientes, No, Raúl. es que sí, es así. O sea, inicialmente las autoridades señalaban que las desapariciones de los habitantes de calle, estas personas en situación de indigencia y en situación de calle en la ciudad de Barranquilla, pues como tú lo acabas de indicar ahora, no tenían ningún tipo de doliente. Pero hay que poner unas comillas ahí grandes porque más adelante te vas a dar cuenta que sí, habían algunos que tuvieron doliente. Entonces, Muchos de ellos tienen dolientes y podemos ver crónicas de algunos reporteros que se dedican a este tipo de periodismo donde encuentran a el familiar de una persona que está en condición de calle y esos encuentros son verdaderamente muy emotivos. Llevaba tantos años buscando a mi hijo y aquí lo encontré. claro, esos habitantes de calle o estas personas en situación de calle tienen familia, son seres humanos, son seres que tienen también su grupo familiar, que de pronto por la situación en que están pasando estén desconectados y que como lo dices, pues sus familiares no sepan nada de ellos porque tal vez están sumergidos en el consumo de sustancias psicoactivas o algo así. Pero bueno, avanzando en el tema, en un principio 14 empleados de la universidad fueron vinculados a este caso. Y entre el 29 de febrero del año 1992 y el 1 de marzo se efectuaron las capturas de Pedro Antonio Viloria Leal, Vigilante. jefe de seguridad. Jefe de seguridad. Ajá. Y los vigilantes Wilfrido Arias Ternera, Armando Segundo Urieles Sierra y Saúl Hernández Otero, quienes eran los supuestos responsables de llamar a las víctimas, golpearlas y asesinarlas. Y se ganaban 130.000 pesos. También le dieron captura a este señor Santander, Sí, ¿cierto? también fue, sí, tienes razón, también fue detenido Santander Zabalza Estrada. ¿Sabes quién era este señor? Era el preparador de los cadáveres en la Facultad de Medicina y señalado de descuartizar los cadáveres. Es que mira, cuando empiezan las investigaciones, Mauro, te comento y a los oyentes, empiezan, bueno, a investigar dónde salían los 130.000 pesos, en fin. Y resulta que los 130.000 pesos salían de una caja menor que tenía la universidad para ciertos gastos que este señor Santander Zabalza empleaba, que se asumía que era para preparar los cuerpos, pero que eran conseguidos legalmente. Resulta que estos cuerpos no eran conseguidos legalmente. Entonces, el martes 29 de febrero del año 2000, estamos hablando que han pasado 8 años. Curiosamente, cuando se cumplieron esos 8 años del descubrimiento de los asesinatos, 5 personas fueron condenadas por estos hechos. Pero los medios de comunicación, la prensa escrita y también los noticieros titularon o dijeron que hubo impunidad. Porque ellos dicen que el juzgado segundo penal del circuito absolvió de esa responsabilidad a 5 vigilantes que venían siendo procesados por los asesinatos de estas 8 personas, más bien 10, por no encontrar nexos entre estos y las circunstancias en que se cometieron los homicidios. Entonces, mira, de todas maneras, no obstante, Mauro, Pedro Antonio Viloria Leal, el que hablaba, el que te decía ahora, Wilfrido Arias Ternera, estos son vigilantes y jefes de seguridad, Armando Segundo Urieles Sierra, Saúl Hernández Otero y Santander Zabalza, el que organizaba los cuerpos, fueron condenados a pagar 13 años de cárcel por tentativa de homicidio agravado en curso homogéneo por atacar con arma de fuego y garrote a Hernández López y a Vicente Manjarres, también un reciclador. Hernández López era el joven de 25 años que se salvó y Vicente Manjarres fue un reciclador que entró esa misma noche, pero ese sí murió. Ese sí murió. Entonces, en ese momento, los condenados que acabo de mencionar, a excepción de este señor Zabalza, Santander Zabalza, que organizaba los cuerpos, se encontraban en libertad. Desde noviembre de 1993 se encontraban ya en libertad porque se habían vencido los términos para la audiencia, lo que pasa mucho en este país. Se habían vencido los términos para la audiencia de juzgamiento. Eugenio Castro Ariza, que era uno de los de cuello blanco, como dicen ahí, de la parte administrativa de la época en la universidad, fue absuelto. Quedó libre, no se le encontró ningún tipo de cargo. Después de la sentencia se ordenó capturar nuevamente a los responsables de estos delitos, a los vigilantes de los que estamos hablando. Entonces, mira qué tema tan estremecedor.
Fueron en total 50 personas. 50 personas. Inicialmente encuentran los 10, ¿no es cierto? Las 10 personas, pero realmente fueron 50 personas que ellos asesinaron. Es más, uno de estos vigilantes, ¿cómo te parece, Mauro? Que sufre un colapso nervioso, trabajando y sale gritando de la siguiente manera: yo garroteé a 50, yo garroteé a 50. Lo tuvieron que sacar en carro, lo llevaron al hospital. Después, cuando le pasó esa crisis, pues dijo que no, que era que estaba borracho, y dijo una cantidad de cosas, pero sí, al parecer fueron 50 personas, seres humanos, que trabajaban como recicladores, que fueron engañados por estos vigilantes y por algunos administrativos, para conseguir los cuerpos, para utilizarlos como material de estudio, para no importarles que son seres humanos, y darles un fin como tan... Hay imágenes fuertes. Triste. Sí, las imágenes son muy fuertes. Hay imágenes muy fuertes. Cuando entra la policía y hace allanamiento en una cancha de microfútbol de esta universidad, ponen todos los cuerpos, y esas imágenes ni siquiera están pues como censuradas, y se ven todos esos cuerpos y partes de cuerpos extendidos, regados como una carnicería. Hubo una mujer que hizo parte tristemente, de esas 50 personas. Creo que era la caleña, le decían. Y esta mujer sí llegó, creo que un familiar, no sé si fue el hijo. No, mira que después de que se suscita pues este escándalo, que sale en los medios, que empiezan a darle el cubrimiento, e inclusive a nivel internacional, como hablábamos al inicio, pues varias gente empezó a acercar a medicina legal y a preguntar por esos restos que han encontrado, y bueno, resultaron varios familiares mira que estas personas finalmente sí tenían dolientes, muchos. Raúl, ¿sabes qué? Es una población vulnerable, supremamente vulnerable. Mira que vemos este caso que es tétrico de la universidad de la que estamos hablando. Universidad Libre de Barranquilla. Y mira también cómo escuchábamos relatos de lo que es conocido en Colombia como falsos positivos, de cómo también engañaban a habitantes de calle para hacerlos pasar por subversivos. Esta gente es muy vulnerable, es gente que merece otro tipo de atención, claro, que hay que entender que esto es un problema de salud pública, y es gente que convierte en paisaje, la ven con gran desprecio, y yo creo que debemos como reflexionar al respecto y ver diferente. Algo importante, y para ir cerrando pues este capítulo, hay que entender algo, y es que los estudiantes no tuvieron ninguna culpa. Y imagínate que esa universidad la cerraron, no sé si fue por 1 o 2 meses, y los estudiantes tuvieron que salir a marchar, a hacer paros. Curiosamente también al tiempo se dan unas marchas y unas manifestaciones de habitantes de calle, de personas en situación de calle, también protestando, porque la vida de ellos vale también como la de cualquier ser humano. Entonces también empezaron las protestas. Muy, muy importante resaltar que la universidad como tal, pues, y los estudiantes no tenían ninguna participación acá, y se ganó un estigma tremendo esta universidad para la época. O sea, cayó en desprestigio, y ya cuando hablaban, no sé de dónde, de la Universidad Libre, no, pues te vinculaban de una a este caso. Y ellos los estudiantes tuvieron que luchar mucho con este estigma, pues de que se llegó a llamar, mira que es Universidad Libre, y le dicen Unilibre, ¿no es cierto? Universidad Libre. Y llegaron a decirle Unitranca. Porque el garrote o el palo con que golpeaban a estas personas para matarlos, pues se llama garrote. Aquí también le dicen tranca, no sé si en otros países también le digan tranca. Entonces llegaron a decirle a la universidad no Unilibre, sino Unitranca. Entonces también un estigma muy fuerte. Aquí en Colombia sí, tranca, porque recuerda que se le decía tranca a este palo, con el que se trancaba la puerta, ¿cierto? Sí, exacto, para cerrarla. Y ahí viene el trancazo que llaman. Entonces, Mauro, importante pues resaltar esto: los estudiantes no tuvieron ninguna participación ahí, sufrieron ese estigma. Finalmente, en términos generales, se dice que hubo impunidad, porque estas personas pagarían por ahí 5 o 6 años, y mira que se está hablando de una masacre. Otro asunto es que hasta el día de hoy, en medicina legal, en Barranquilla, como haciéndoles un homenaje o algo a estos cuerpos, sí, unos antropólogos
Se demoraron 4 años, antropólogos, médicos, con estos restos de cuerpos, lograron darle cara a esos cuerpos. Y hoy en día, en Medicina Legal de Barranquilla, reposan estos bustos, unas cabezas hechas como en yeso, de las víctimas de la masacre de Unilibre. Y Mauro, pues ya finalizando, hasta el día de hoy en Barranquilla no olvidan esta matanza. Y cada miércoles de carnaval, cuando lloran a un personaje que se llama Joselito que muere, también hay quienes recuerdan a las víctimas. Incluso se comenta que los verdaderos responsables, los cerebros de la red de tráfico de órganos, ni siquiera fueron judicializados y solo cayeron a quienes se encargaban de dar el garrote o de hacer el trabajo sucio. Tremendo, como te decía al principio del episodio, sí, la realidad supera la ficción. Así es. Lo que hablas acerca del estudio de este nivel de maldad. El factor D. El factor D. Es sorprendente. Aquí se puede ver, ¿no? Es sorprendente cómo los seres humanos llevamos unos demonios en ocasiones bien fregados, hermano. Y llegar a un punto de una persona de estas de no importarle que es una vida, que es un ser humano, sino que pues por 130,000 pesos se pasaba por encima de la dignidad de estas personas. Bueno, Raúl, llegamos entonces al final de este episodio. Quisiera recordarles a los oyentes que no olviden suscribirse, no olviden comentarnos, no olviden darle a me gusta, eso nos ayuda mucho. Y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio. Mauro y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.